Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Muy bienvenidos a la continuación del repaso de las lecciones de escuela sabática para este tercer trimestre del año 2025, el cual estamos ya casi por finalizar. Y hemos estado estudiando a lo largo de este trimestre el tema, el Éxodo, que es el libro segundo de la Biblia, el que le sigue a Génesis. El Éxodo, que se ha subtitulado para esta lección de este trimestre, el viaje a la tierra prometida. Y ese éxodo del Israel literal también es el éxodo de nosotros como Israel espiritual, en el cual estamos caminando también hacia la Canaán celestial, que es la tierra prometida para nosotros. Y también es un viaje lleno de imprevistos, lleno de vicisitudes, lleno de pruebas que realmente establecen cuál va a ser nuestro carácter hacia el fin del tiempo. Y realmente lo que tenemos que llegar a ser es un carácter que refleje el de nuestro Señor Jesucristo. Pero esta semana hemos estado estudiando, te ruego que me muestres tu gloria. Y realmente la gloria de Dios también podemos decir que es su carácter. Y este día, jueves 18 de septiembre, el título de la lección es El rostro radiante de Moisés. Pero como siempre, hermanos, antes de continuar con el estudio de la palabra, vamos a ir al Señor en oración. Les invito a que ahí donde nos encontramos, reverentemente inclinemos el rostro y oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, gracias te damos porque por tu amor y por tu infinita misericordia es que no hemos sido consumidos. Y hasta ahora tú nos has sostenido con la diestra de tu justicia y conforme a tus muchas misericordias que son nuevas cada mañana, has perdonado nuestros pecados, Señor. Te rogamos que cada día tú puedas trabajar en nosotros, transformándonos a través de tu Espíritu Santo, Señor, para que podamos cada vez más reflejar el carácter de nuestro Señor Cristo Jesús, quien dio su vida por cada uno de nosotros, y por esa sangre preciosa podemos alcanzar la salvación y el perdón de pecados por medio de esa muerte propiciatoria, la cual aceptamos por fe en la gracia maravillosa que fue demostrada en la cruz del Calvario, el punto focal de la historia de la humanidad, donde hacia atrás simplemente existían tipos, símbolos y señales, y después existe el verdadero Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo y que ascendió al cielo y ahora intercede por cada uno de nosotros en el santuario celestial. Gracias, Señor, por ese sacrificio maravilloso. Gracias porque tu Espíritu Santo ha quedado con nosotros y nos guía a toda la verdad, que nos guíe en este estudio y nos muestre la verdad que debemos aplicar en nuestras vidas. Perdona nuestros pecados, te lo rogamos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, el rostro radiante de Moisés. Y acá la lectura de este día siempre está en el capítulo 34 de Éxodo, pero me quiero referir también a una parte de que Moisés él está con Dios al inicio donde dice el pacto renovado y realmente Moisés le dice a Dios que si él no va a ir con el pueblo, que no lo saque de ahí. Y Moisés le estaba pidiendo a Dios que le mostrara su gloria y Jehová le dice, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Y dice en el versículo 8, entonces Moisés apresurándose bajó la cabeza hacia el suelo y adoró y dijo, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado. Entonces, y él contestó, he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo.
Entonces, Dios le dice que no deben de hacer alianzas con el resto de los pueblos, no hacer ídolos, y le recuerda las fiestas anuales y le dice que nuevamente le dará las tablas de la ley. Y estas tablas están escritas con el dedo de Dios. Pero acá llegamos a la parte en la que Moisés baja y vamos a leer que es nuestra lectura bíblica, Éxodo 34 del 29 al 35. Y leo en la versión Reina Valera del 60, dice, y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés. Y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó y a Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él. Y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Hermanos, Moisés subió muchas veces, si ustedes se recuerdan, por lo menos 7 veces en lo que está mencionado acá y ha mencionado durante la lección, y da los versículos ahí de las veces que Moisés había subido a hablar con Dios. Y nunca antes su rostro había resplandecido, hasta esta vez que realmente le pidió a Dios que le mostrara su gloria, y Dios lo que le mostró fue su carácter, que es bondad, misericordia y justicia. Y al mostrarle a Dios su carácter, realmente Moisés se dio cuenta de que él no conocía verdaderamente a Dios y le dijo, quiero conocerte. Y a pesar que Dios menciona en el capítulo 33 que Dios hablaba con Moisés como hablar con un amigo, hablaban cara a cara, y sin embargo Moisés realmente no había conocido a Dios. No había conocido su verdadera naturaleza, que es amor infinito, esa misericordia, esa bondad de Dios hacia con la humanidad, porque realmente si nosotros vemos eh, cómo se comportó el pueblo a lo largo de todo el viaje hacia la tierra prometida. Realmente, constantemente se fueron apartando. El incidente que vimos del becerro de oro realmente fue como una puerta abierta hacia el futuro, donde íbamos a ver que el Israel literal, este pueblo de Dios, iba constantemente a apartarse de él y a caer en costumbres paganas. Pero trayéndolo nosotros a nuestra época, realmente tenemos que examinar nuestra vida y ver si nosotros no estamos cayendo en la idolatría. Y ahora es mucho más difícil de comprender porque no tenemos imágenes a que nos estamos haciendo y ante las cuales nos estamos inclinando. Pero ¿cuáles son nuestros ídolos? Puede ser nuestro trabajo, nuestra familia, el dinero, el internet, la computadora realmente, hermanos, cuando uno está frente a la computadora se puede sumergir por horas y se le olvida todo lo demás. Y pues que nosotros estemos haciendo eso y se nos olvida sumergirnos en la palabra de Dios, que es lo más importante. Y acá, yendo un paralelo hacia Moisés, él se sumergió en la relación con Dios. Aprendió a conocer a Dios y hasta que él lo conoció realmente cómo era su carácter, entonces fue que él pudo reflejar esa gloria de Dios. Y de hecho que no lo vio en su totalidad, porque Dios le dijo, te pondré sobre la hendidura de una peña y te apartaré con mi mano y voy a pasar. Y cuando pase, tú verás mi espalda, mas no verás mi rostro. Y realmente lo que Moisés comprendió era que el carácter de Dios era un carácter de benignidad y de bondad infinita, su misericordia, pero también su justicia, lo cual era tipificado también en el arca del pacto, hermanos, porque ya lo estudiamos en lecciones anteriores, pero lo vuelvo a repetir acá. Dentro del arca estaba la ley de Dios, que es la que nos muestra el pecado, porque el pecado es la transgresión
transgresión de la ley. Y esa es esa ley eterna que estaba dentro del arca, los 10 mandamientos, la que nosotros transgredimos. Pero inmediatamente encima en la tapa que cubría ya, eh, digamos, el lugar donde estaban las tablas, esa tapa era el propiciatorio, que era donde se manifestaba la presencia de Dios. Y también lo he dicho y lo vuelvo a repetir acá, en el término en inglés para el propiciatorio es el asiento de la misericordia. Entonces ahí vemos que la justicia y la paz se besaron en lo que es en lo que es el propiciatorio del arca del pacto. Ahí estaba la ley, pero también ahí se manifestaba la misericordia de Dios. Y hermanos, realmente mientras esté abierta la puerta de la gracia, la misericordia de Dios va a seguir estando allá para que nosotros con arrepentimiento podamos llegar. Y el arrepentimiento no es solamente llegar y seguir pecando con el mismo, cayendo en el mismo pecado, sino que es un giro de 180 grados. Si yo estoy caminando hacia allá, doy un giro de 180 grados y ahora voy a caminar hacia allá. Es totalmente dejar nuestra vida antigua. Y acá nos lleva a 2 Corintios 3:18, que explica de una manera, digamos, neotestamentaria cómo fue esta experiencia de Moisés. Leo en la versión Reina Valera del 60 y luego lo voy a leer en la versión Dios habla hoy, que para mí lo explica un poquito más claro. Dice en la versión Reina Valera del 60, 2 Corintios 3:18: Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y a el 2 Corintios 3, la versión Dios habla hoy, el mismo versículo dice: Por eso, todos nosotros, ya sin el velo que nos cubría la cara, somos como un espejo que refleja la gloria del Señor. Y vamos transformándonos en su imagen misma, porque cada vez tenemos más de su gloria, y esto por la acción del Señor, que es el Espíritu. Y realmente acá, hermanos, hemos sido llevados a la muerte a través del bautismo, somos sepultados y resucitamos a nueva vida. Y eso, esa es precisamente la diferencia que debe haber. Andamos en una vida nueva. Y quiero finalizar con Romanos 12:1 y 2, porque el versículo, la palabra clave, tanto en la versión Reina Valera como en Dios habló hoy de 2 Corintios 3:18, es transformados. Y en la otra versión dice transformándonos, transformados. Esa transformación la encontramos en varios aspectos de las cartas paulinas. Y aquí en la carta a los Romanos, ya en uno de los últimos capítulos, el capítulo 12, el apóstol Pablo nos dice lo siguiente. Inicia así el capítulo, Romanos 12, versículos 1 y 2: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos, aquí está la palabra clave nuevamente, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Yo he descubierto que particularmente para la epístola de los Romanos, esta versión aclara bastante el mensaje que Pablo quería transmitir a la humanidad, a los romanos en ese momento, pero realmente esta es una epístola hacia toda la humanidad. Y dice así: Por tanto, hermanos míos, les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Este es el verdadero culto que deben ofrecer. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le es grato, lo que es perfecto. Así que, hermanos, esa transformación únicamente puede venir por el poder del Espíritu Santo, como dice el versículo anterior. Y me gustó mucho la pregunta que está al final de este día jueves, que quisiera dejarla para que ustedes la pensaran en ella.
Y dice, ¿qué áreas de tu carácter necesitan reflejar mejor el de Dios? Probablemente todas, ¿verdad? Sin embargo, ¿cómo puede darte ánimo y seguridad de salvación el hecho de centrarte en la cruz y en lo que ella significa? Y realmente, hermanos, llegamos a Jesús contritos y humillados, arrepentidos y buscando la salvación que solo Él nos puede dar, el perdón que solo Él nos puede dar a través de su sangre que fue derramada en la cruz. Y así que, hermanos, realmente el rostro radiante de Moisés puede ser el rostro radiante de cada uno de nosotros. Cuando llegamos a Dios y aprendemos a conocer a través de una relación personal con Él, ese carácter de amor y de justicia y aprendemos a reflejarlo en nuestra vida, como dice ahí en 2 Corintios 3:18, como en un espejo. Ya no tenemos el velo sobre nuestra cara, sino que reflejamos la gloria de Dios. Así es que espero que cada uno de nosotros podamos aprender a conocer a ese Dios maravilloso y nos volvamos también amigos de Él como lo fue Moisés, Abraham y todos los patriarcas, los grandes patriarcas, que fueron seres humanos que se equivocaron, así como nosotros, pero realmente aprendieron a tener una verdadera relación con Dios. Que Dios les bendiga grandemente.